Hebreos capítulo 13, los versículos 1 al 6 dicen así. Así dice la bendita palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amar, conforme a la palabra del Señor, implica despojarse en algún sentido de uno mismo. Darse al prójimo, al hermano en la fe, darse en exclusividad, en la pureza de la unión matrimonial al cónyuge, o sea, llevar a cabo la práctica del amor cristiano. Amar bíblicamente exige una autonegación, una negación a la autocomplacencia, al orgullo, a la autopromoción, al amor propio desordenado, al egoísmo, a todas aquellas actitudes que por el remanente de pecado que aún mora en nosotros buscan tan solo su propio interés por encima del bien de los demás, que ponen al yo pecaminoso en el centro de los pensamientos, de las decisiones y de los deseos. El camino del amor al que somos llamados requiere negarnos a nosotros mismos en ese sentido. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Uno de los textos que registra estas palabras del Señor Jesús son Mateo 16, 24. Esta es la razón por la que en este primer grupo de pautas prácticas que el autor inspirado de Hebreos nos deja en la conclusión de su carta, la última pauta de este primer grupo sea una exhortación en contra de la avaricia y un llamado al contentamiento, a la confianza que debemos tener en la providencia divina. Pero, ¿qué tiene que ver la avaricia y el contentamiento con el amor al que somos llamados como cristianos? Bueno, ese es el tema que desarrollaremos a lo largo de esta enseñanza en esta mañana. Pero creo que es evidente que al ser la avaricia un deseo desordenado y ansioso de poseer lo que sea, que lleva al alma a centrarse en sí misma, desconfiar de Dios y cerrarse al prójimo, por supuesto que es un tropiezo, un impedimento, una enemiga furiosa del amor cristiano que es darse. Permítanme anticipar el punto central de la enseñanza desde el principio, trayendo algunas reflexiones de hermanos en la fe sobre este tema. John Owen expresa, el amor verdadero es la muerte del amor propio. Donde el amor de Cristo reina, el hombre ya no busca su propio interés, sino que se da al servicio de Dios y del prójimo. En el mismo sentido, Thomas Watson expresa, el amor es un antídoto contra el pecado del amor propio. Es imposible amar a Dios y al prójimo mientras el yo permanezca en el trono del corazón.
Y para terminar estas citas de estos hermanos que anticipan el punto central de la enseñanza, Samuel Rutherford expresa: el amor verdadero es un martillo que destroza el ídolo del yo. Cuando amas como Cristo, ya no vives para tus solos deseos, sino para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos en donde el corazón humano casi sin descanso es empujado por el deseo insaciable de tener más cosas, más placer, más control. Sin embargo, Hebreos 13, 5 al 6 nos ofrece una alternativa radical. Una vida marcada por el contentamiento y la confianza en Dios. En este pasaje, el Espíritu Santo nos va a enseñar, o nos va a recordar, o va a profundizar que el antídoto para la avaricia, que es un enemigo furioso del amor cristiano, no es otro que confiar profundamente en la fidelidad de Dios. Hoy reflexionaremos sobre este texto entonces a través de 4 verdades. 4 verdades que nos llevan del vacío de la codicia al descanso de un alma que reposa en su Creador. 4 puntos nos guiarán entonces en el estudio de nuestro texto. Voy a darles los títulos. El primero de ellos tiene por título Avaricia y adulterio, ramas que brotan del mismo tronco. 2. El mandamiento divino, vivir sin codicia, sino con contentamiento. 3. Confiados en la promesa. Dios no nos desamparará ni nos abandonará. Y 4. Una fe valiente, el alma que descansa en Dios. Esos serán nuestros 4 puntos que nos guiarán en la exposición del texto. Iniciemos con el primer punto, que aún antes de abordar el texto, lo conecta la avaricia, como veremos lo hace el resto de la Escritura, con el pecado sexual, el adulterio del que nos acaba de advertir y del que hablamos en el sermón anterior. Punto número 1, avaricia y adulterio, ramas que brotan del mismo tronco. Hermanos, el vínculo entre la impureza sexual y la avaricia es una constante que encontramos en toda la palabra de Dios. Sin perder el texto de estudio, vayamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo, el capítulo 20, el versículo 17. Éxodo capítulo 20, los mandamientos de la ley de Dios. En el versículo 17, el 10º mandamiento de la santa ley de Dios dice, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En ese mismo sentido, la palabra del Señor, y permítame leerles a ustedes, dice en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. David Burr expresa: en los 10 mandamientos, la codicia es aplicada tanto a los deseos ilícitos en cuanto a la mujer de nuestro prójimo como a sus bienes. Es decir, en la mentalidad hebrea, la codicia cubre tanto la lujuria sexual como el espíritu materialista, el espíritu que envidia, codicia lo que el otro tiene, su mujer y sus bienes. Quiero leer de la Nueva Traducción Viviente para continuar mostrando por la palabra del Señor ese vínculo entre avaricia y adulterio,
lo que dice Primera de Corintios 5, 9 al 11, pero se lo voy a leer de la nueva traducción, la nueva traducción viviente. Lo que el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios y que muestra también ese vínculo estrecho. Por favor, escúchenme. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o es un borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios hace este vínculo entre satisfacer ilícitamente el deseo sexual y el tener codiciando lo del otro? Hermanos amados, porque ambos pecados nacen de un corazón idólatra. Específicamente aquí un corazón en donde el yo está entronizado, ególatra podríamos decir. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto en Colosenses capítulo 3, el versículo 5. La Nueva Versión Internacional nos amplía la idea traduciéndolo de esta forma. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Spurgeon expresó en su sermón El pecado de la codicia lo siguiente: el adulterio es la codicia vestida de pasión. Así como el avaro nunca tiene suficiente, el impuro nunca tiene suficiente placer. Ambos son esclavos de un apetito que los devora. No es entonces una casualidad que en estas pautas prácticas para vivir una vida que sirva y agrade a Dios con temor y reverencia, se pase a tratar la avaricia inmediatamente después del adulterio, porque ambos parten del deseo egoísta de satisfacerse poseyendo. De hecho, frecuentemente el primer paso que se da para caer en estos pecados es la altivez, una desmedida consideración de sí mismo. La soberbia de verse mejor que los demás, centrarse entonces pecaminosamente en sí mismo, el ego entronizado y por lo tanto el resultado se quiere satisfacer porque es el Dios de sí mismo. La altivez es el vientre. La altivez es el vientre que engendra pecados gemelos: la avaricia, que codicia lo de otros, y el adulterio, que deshonra al prójimo. Ambos dicen, yo soy mi propio Dios, expresa Thomas Watson en el comentario a los 10 mandamientos. En ese mismo sentido, John Owen expresa, el orgullo es la raíz de toda codicia y lujuria. El avaro dice, yo merezco más. El adúltero, yo merezco este placer. Ambos se rebelan contra Dios para erigirse a sí mismo como ley. Esto lo expresa en su libro La mortificación del pecado en el capítulo 6.
Ningún hombre cae en avaricia o adulterio sin antes haberse envanecido. La soberbia nos hace creer que merecemos lo que Dios prohíbe, expresa Calvino en sus Instituciones en el libro 2. Pero mis amados hermanos, una de las bajezas de estos pecados, ahora, me es necesario detenerme aquí. Porque si en este momento tú dices, no, mira, yo soy lo más de desprendido y yo nunca he caído en adulterio, quisiera recordarte el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo nos muestra que todos nosotros en algún momento y en algún sentido hemos roto la santa ley de Dios. Obviamente no con la gravedad del acto cometido, pero básicamente cuando nos sacamos en limpio, cuando la palabra del Señor está exponiendo la enorme pecaminosidad del pecado y la afrenta que esto es a Dios, hermanos, nosotros lejos de sacar beneficio para ello, lo que vamos a hacer es blindarnos a la bendita palabra del Señor, que probablemente no nos está redarguyendo en cuanto a un pecado que estamos cometiendo, pero sí nos está advirtiendo y previniendo de lo terrible de afrentar a nuestro santo Dios. Entonces, una de las bajezas de estos pecados afines está, presta atención a esto, no en que no se tenga, sino que no hay satisfacción y se mira el bien del prójimo con deseo infernal. Esta es la razón por la que el adulterio y la avaricia están vinculados en la palabra de Dios, junto a la idolatría propia, la altivez. La avaricia y adulterio son ramas que brotan del mismo tronco, brotan de un alma pecaminosamente centrada en sí misma. Desconfía de Dios y por supuesto se cierra al prójimo. Evidentemente son un tropiezo, un impedimento, como lo expresamos, enemigos furiosos del amor cristiano, porque el amor cristiano es darse. Punto número 2. El mandamiento divino: vivir sin codicia, sino con contentamiento. Leamos una vez más el versículo 5 desde el principio. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Los puritanos llamaban al contentamiento cristiano el gran secreto, tomando las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:12. Ahora, la traducción de Reina Valera no opta por esta expresión, pero leo de la Nueva Traducción Viviente que sí recoge esta expresión en inglés. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ellos llamaban al contentamiento el secreto, no porque fuera de un conocimiento exclusivo de unos pocos, sino que es algo provisto solo para aquellos que son de Cristo. El contentamiento cristiano es un misterio divino, un secreto que solo los hijos de Dios pueden entender. Los mundanos corren de un lado a otro buscando satisfacción, pero el creyente halla reposo en Cristo, enseña Jeremiah Burroughs en su obra clásica La rara joya del contentamiento cristiano. Realmente, amados hermanos, quien ha nacido de nuevo, quien su corazón ha sido reorientado de centrarse tan solo en sí mismo a dirigirse a Dios, tiene su plena satisfacción en Cristo. Cristo es suficiente.
Y quiero expresar de la manera más sencilla que pueda y para la práctica lo que queremos decir con que Cristo es suficiente. Y seguro van a quedar infinidad de cosas por fuera y tal vez no exprese toda la precisión teológica de lo que esto significa doctrinalmente, pero mi objetivo es que no se quede solo como una expresión importante. Cristo es suficiente, a lo que diríamos amén. Pero permíteme aterrizar un poco más la idea. Cuando yo entiendo, por la luz del Espíritu Santo, la condición en la que estaba cuando el Señor me rescató, la oscuridad, la miseria y el destino que me aguardaba a causa de mi pecado, y Cristo me fue presentado en el Evangelio como la salvación de Dios para todo aquel que en Él cree, y el perdón que hay en Él, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. Y yo ahora entiendo que por la gracia de Dios obrando en mí, a pesar de esa condición, y yo creí en Él, confié en Él, en quien Él es, en lo que Él ha hecho, y me arrepentí de quien era y la senda que llevaba. Por supuesto que Cristo se hace lo primero, lo más importante, lo verdaderamente necesario para mi vida. Él entonces es suficiente para todas las necesidades que uno como criatura, como hombre necesita, para que sin importar lo que tengamos que enfrentar, incluso lo peor que pueda pasar, aún la muerte, Él sea la suficiente respuesta divina para mí. Cristo es suficiente. Porque además, Él es también Dios. Y aunque yo sea beneficiario de su amor inmerecidamente, la existencia, y lo he aprendido por la palabra del Señor, la existencia no se trata de mí, sino de Él. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Pero yo soy beneficiario de la gloria de la salvación. Y Él, quien es Dios, ha determinado en sí mismo amarme y cumplir su propósito en mí a través de todas las cosas que afronte en mi vida, aun las que podemos juzgar como malas o adversas. Y sus determinaciones sobre mí, que son para su gloria y para mi beneficio, no van a ser frustradas. Pero por la palabra entiendo que aunque esto es real en mi vida, que Cristo es suficiente para mí, yo, por la corrupción que aún se halla en mí, yo tengo la tendencia a buscar satisfacción en otras fuentes, cisternas rotas que no satisfacen. Por esto, de manera continua le busco, procuro, me esfuerzo, porque creo que el Espíritu Santo me fortalece por tratar de vivir agradándole conforme a su palabra. Y sé que los medios que Él ha dejado a los suyos, los medios de gracia, son el recurso que nos ha dejado para fortalecernos espiritualmente y para que la tendencia a buscar satisfacción en otras fuentes sea menos fuerte, su mortificación. Por eso, todo lo que signifique un tropiezo para enseñarle y recordarle a mi alma que Él es suficiente y por lo tanto lo más importante, entiendo que así tenga una excusa válida, va a obrar en detrimento mío y voy a tener la tendencia de llenarme con lo que solo genera más vacío. Esto no quiere decir que no me esfuerce en mi trabajo, haciendo con excelencia lo que debo al ojo de Dios y pidiendo que prospere la labor de mis manos, que procure cuidar mi salud y tener una vida sana que resulte en largos años y en calidad de vida, que disfrute de los recursos materiales que Dios concede como fruto de mi labor, pero que entienda
que nada de eso reemplaza o cubre mi necesidad primaria, que es Cristo. Ni el dinero, ni la belleza, ni los deleites temporales, ni aún lo lícito. Sin Cristo no solamente no satisfacen, sino que son tropiezo sin Cristo. Cristo es suficiente. Por ello, en la práctica de una vida agradecida, que busca servir y agradar al Señor, el amor, el darse al otro, en la práctica, requiere un morir a mí mismo, despojándonos en algún sentido de nosotros mismos, y que sea Cristo nuestra plena satisfacción. Porque sólo así nos permitirá en la práctica, en los hechos, ese amor por Cristo, el amor por los hermanos, que es el consejo que agrupan estas pautas del primer grupo de Hebreos 13 en la conclusión, después de haber expuesto la gloria y la superioridad de Cristo y una profundidad doctrinal enorme para que nosotros vivamos en respuesta con una vida que busca servirle y agradarle con temor y temblor. ¿Cómo? Pastor, yo quiero pasar de tanta doctrina a la práctica. Muy bien. Punto 1 es: esforcémonos en recordarnos que Cristo es suficiente, que Cristo nos es suficiente, pero que en mí hay la tendencia a buscar satisfacerse con vasijas rotas, fuentes que no sacian. Y para dar este paso de la práctica también de una vida que agrade al Señor, me es necesario este detalle que es fácil de decir y en el que debemos ocupar el resto de nuestro caminar cristiano, pero que muchos olvidan. Debemos morirnos. Morir. Yo, es que mi amor propio, es que a mí me hicieron. Sí, es verdad, se siente, es duro, es doloroso. Pastor, ¿qué consejo me da? Muérete. Oh, pastor, son malos deseos suyos. No, muérete. En el sentido que estamos enseñando aquí, muérete. Y te ayuda esto. Lo que expresamos también en parte de lo que es que Cristo es suficiente para mí. Tú no eres el centro del universo. Es Cristo. Yo soy beneficiario. Soy beneficiario de la gloria de la salvación que Cristo dispensa. Pero Él es suficiente. Y un ego que no se ha destronado, un todo el tiempo pensar en mí, yo, a mí. Hermanos, lo que distingue, ya lo expresaba en enseñanzas anteriores, a un niño de un hombre, es que un hombre, una persona ya madura, ya deja de pensar tan solo en sí mismo y empieza a ocuparse de los demás. Solamente así, hermanos amados, podemos empezar a poner en práctica el amor cristiano. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice, Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y mis amados hermanos, si nosotros no tenemos contentamiento, porque no vivimos en la verdad de que Cristo es suficiente, si no vivimos en el secreto de una vida en contentamiento, la avaricia avanzará en nuestras vidas. Y no solo no estaremos nunca satisfechos, sino que por supuesto que allí ya no hay lugar para el amor cristiano, que es darse. Y hay una prédica maravillosa en el canal de YouTube en nuestra iglesia sobre el contentamiento que dio nuestro hermano Marvin Angulo. Pero quisiera decir algo acerca del contentamiento y su contraparte, que es la avaricia. Eso no se trata del que más tiene. Una persona puede estar en las circunstancias económicas más estrechas, pero la avaricia puede estar apoderada de su corazón. Esto se trata es de una insatisfacción continua. Y esa insatisfacción continua se debe a que no estás satisfecho en el único que sacia totalmente tu vida, Cristo. Cristo es suficiente. Por eso, la gran malignidad de la avaricia y del adulterio no es que no se tenga. Tienes tu mujer. Tienes lo que Dios pone sobre tu mesa. Pero tú quieres más allá. Y quieres más allá porque hay un gran vacío. Y ese gran vacío se debe a esto que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios, el trono de nuestro corazón. Por eso la altivez es el inicio de estos pecados gemelos, porque buscan satisfacerse y darse como lo que se le debe al Dios verdadero, pero en este caso nosotros en esa egolatría. Así que mis amados hermanos, esto no solamente habla de recursos, aunque la palabra del Señor nos llama a que estemos contentos con lo que tenemos. Si nuestro trabajo, si nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, nuestra preparación, nuestra línea de vida en un trabajo o en una labor empieza a resultar en un mayor reconocimiento de nuestros recursos, es apenas la disposición de Dios que frecuentemente esto resulte en una provisión mayor, sin dudas. Y esa provisión mayor no será un tropiezo para tu vida si tú estás satisfecho en Cristo. Pero si tú no estás satisfecho en Cristo, los recursos pueden subir y tu esposa puede ser muy hermosa y la más amorosa, que en esa insatisfacción, porque Cristo no te llena, mi amado hermano, finalmente se tenderá a estas situaciones tan dolorosas y destructivas. William Gurnall expresó: el contentamiento es el sacrificio del egoísmo. Cuando dejamos de ser el centro de nuestros deseos, Cristo ocupa su lugar y el prójimo el nuestro. Esto lo expresó en La armadura completa del cristiano, su libro clásico. Punto número 3. Confiados en la promesa, Dios no nos desamparará ni nos abandonará. Leamos desde el principio el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. No hay en el Antiguo Testamento una cita que coincida con precisión. La cita por la que más se decantan los eruditos se encuentra en la palabra que Moisés dirige al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y les habla las palabras que les ha dicho Dios con respecto a ellos y sobre Josué. Moisés le expresa lo que Dios le ha dicho con respecto a ellos y Josué antes
de entrar en la tierra prometida, y a Josué específicamente, que a partir de ahora será quien tendrá el liderazgo. Y les dice lo siguiente, si quieren podemos ir allí, Deuteronomio 31:6. Estos textos, por supuesto, que son dados en una situación específica, en un contexto específico, a unas personas específicas. Pero en este caso, y sin torcer las escrituras, el escritor inspirado, básicamente viendo su cumplimiento en Cristo, lo ha trasladado para nosotros. Así que estas palabras son para nosotros también. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios mismo, después de la muerte de Moisés, le reitera a Josué, hablándole directamente antes de entrar a tomar la tierra prometida, las mismas palabras. Simon Kistemaker explica que esa expresión que Dios da con respecto a la fidelidad de su pacto se repite en tantos lugares y de tantas formas que se convirtió en una cita proverbial para el pueblo del pacto. Pero ahora, hermanos, el escritor inspirado la presenta a los receptores originales de la carta y a nosotros. Y nos la presenta como la razón por la que nosotros no debemos sucumbir ante la avaricia en la expresión de la egolatría, sino que debemos tener contentamiento, porque Dios no nos desamparará, ni nos dejará. Y esto en contraposición a la avaricia, que en últimas es el resultado de quitar los ojos de Dios y ponerlos en mí otra vez. Y con eso, ¿cuál es el resultado? Pues empiezo a desconfiar del cuidado divino. Cuando tú quitas los ojos de Dios y tu satisfacción es Cristo, ¿en quién los vas a poner? En ti. Y cuando lo empiezas a poner en ti, ¿cuál es el resultado? Pues una desconfianza en el cuidado divino. Y entonces me empiezo a hundir en el afán de poseer como fuente de satisfacción y seguridad. Incredulidad. La avaricia en el caso del creyente es una manera de decir, no me fío demasiado de Dios, expresa David Burr. El contentamiento brota de la confianza en Dios. Y siguiendo esto, mis amados hermanos, que no pude no dejar de copiarlo para nuestra bendición, también en la reflexión de Burr, es esto. El contentamiento es algo que tenemos que aprender. A algunos les cuesta menos que a otros, pero no es algo que suele ser fácil al principio. Más bien, es por medio de duras experiencias que el Señor nos lo va enseñando. Pero es que, pastor, si yo no resuelvo, si yo no me muevo, si yo no soluciono, sí, hermano, sí, pero confiando en Dios. Es que nos pegamos unas despelucadas tan impresionantes. Es que yo sí, no podemos dormir y desesperado y tengo que hacer. Y finalmente estás haciendo lo que podrías hacer con confianza en Dios, confiando en el Señor. Y sí, pastor, yo me confío todo lo que sea. Y entonces si viene la quiebra, bueno, si la quiebra viene, Dios, Cristo sigue siendo suficiente para mí, porque seguro aún en esa circunstancia que no quiero pasar, el Señor se glorificará en mi vida dándome enseñanzas que probablemente en la abundancia no dará. ¿Recuerdan la expresión de qué significa que Cristo es suficiente para mí? Cristo es suficiente para mí porque no solamente es mi Salvador, sino que Él es Dios y Él determinó en sí mismo amarme. Y Él tiene el control de todas las cosas y usará todas las cosas para la gloria suya y para el beneficio mío. Así que, hermanos,
Los cristianos por eso van por la calle, meten el pie en un hueco, se quiebran la pierna y dicen: Dios mío, ¿de qué me habrás librado? Gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es. Eso sí, al principio, ¿por qué? Ay, ¿qué puedo? ¿Dónde estás, Señor? Espero que aquí en lo secreto, pero después cuando uno le expresa a los hermanos, dijo: el Señor me libró de algo. Y así es, mis amados hermanos. Sí hay que resolver, sí hay que moverse, sí hay que solucionar, hay que trabajar duro. Sí, pero confiando en Dios. Confiar en el cuidado y la provisión divina no significa un llamado al descuido, a la irresponsabilidad, a la falta de diligencia o al esfuerzo arduo en nuestras labores. La diligencia en el trabajo es un deber. La ansiedad un pecado. Dios ha unido la labor de nuestras manos con el rocío de su bendición, expresaba Jonathan Edwards. Cuando nosotros avancemos en el fortalecimiento de nuestra confianza en Dios, el resultado será el punto número 4. Una fe valiente. Un alma que descansa en Dios. Versículo 6. De manera que, o sea, después de lo que hemos estado exponiendo, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí el escritor bíblico está citando el Salmo 118, los versículos 6 al 7. Vayamos allá, por favor. Salmo 18, versículos 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor en este salmo que nos habla del Mesías. Se cumple en él. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Perdón, Salmo 118, 6 al 7. Busquémoslo. Gracias, pastor. Salmo 118, gracias, pastor. Salmo 118, 6 al 7. ¿Yo qué fue lo que dije? ¿Y cuál es? Salmo 118, 6 al 7 dice. Hagan de cuenta que no lo han oído, bueno, que yo se lo pueda decir. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Este es considerado como el salmo de Pascua por excelencia para el pueblo del antiguo pacto. Pascua, ¿recuerdan? La liberación de Dios de un momento difícil de opresión, pero su completo cumplimiento, su cumplimiento pleno se halla en Cristo. Ahí en el Salmo 118 se encuentra la expresión cristológica inconfundible: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este salmo afirma que los planes de los malvados serán frustrados por la provisión de Dios. Y en él, con los ojos puestos en el cumplimiento, se ve a Cristo como la provisión dada a Dios para nuestra bendición. Por Cristo, nosotros podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para los destinatarios originales de la carta, que recordemos, estaban sufriendo persecución, el despojo de sus bienes y el dolor de ver a aquellos que ahora apostataban de la fe, volviéndose sus enemigos. Esas promesas de Dios, de su cuidado providencial, debían resultar en ellos en una fe valiente, en la respuesta confiada del que descansa en Dios y en un impulso
a seguir haciendo bien a sus hermanos, a amarse. No, espérate un momentico, con esta situación que no voy a estar pensando en mi hermano que está en la cárcel por a causa de su fe, ni el que está pasando necesidad. Antes aquí estamos viendo a ver cómo es que sobrevivimos nosotros. No, con una fe confiada en Dios, con una fe valiente que resulta de saber que Dios es nuestro ayudador, que su promesa es que no nos desamparará ni nos dejará. El resultado va a ser que no se va a quedar tan solo en sí mismo, sino que va a redundar en el amor por los demás. Y esa iglesia, con todo lo que estaba sufriendo, el amor le fortalecía. Para nosotros, en medio de un mundo malo que nos incita a idolatrarnos, a satisfacernos egoístamente, a poner todas las barreras para que el verdadero amor cristiano, que es darse al otro, se ponga en práctica, sea obstaculizado pensando solo en nosotros, desconfiando en el cuidado providencial de Dios, la promesa de que Él no nos dejará ni nos desamparará, brilla con fuerza en nuestros corazones. Y por ello, mis amados hermanos, con esta promesa de Dios para nuestras vidas, nosotros podemos tener contentamiento con lo que tenemos, respondiendo con una fe valiente que nos va a impulsar a algo que es la pauta práctica para vivir una vida en agradecimiento, en servicio y agradando a Dios. El amor, en el sentido que lo hemos venido expresando en los últimos sermones. Como bien lo dijo el puritano Jeremiah Burroughs, el contentamiento no es una resignación pasiva, sino una activa confianza en la soberanía amorosa de Dios. Quien descansa en Cristo, puedo decir, tengo a Dios, ¿qué más me falta? Queridos hermanos, el remedio frente a la avaricia y el egoísmo que tantas veces sofocan el amor cristiano es esta certeza firme. Dios jamás nos abandona. Cuando Cristo se convierte en nuestra verdadera suficiencia, el alma queda libre para amar sin reservas, porque ya no tiene miedo de perder nada. El Señor es mi ayudador, no temeré. Que esa verdad no solamente ponga punto final a este grupo de enseñanzas y a este mensaje, sino que también dé forma a nuestra manera de vivir. Amén.